Hola mi amigo querido, esta semana empezaremos un nuevo trimestre y una nueva serie de estudios. El tema general del trimestre es la unidad de la iglesia. Y el fundamento de la unidad, claro, es el amor. La unidad de una familia, de una sociedad o de una iglesia se construye teniendo como base al amor. Sin amor no puede haber unidad. El vínculo que une a las personas es el amor. El amor es como una cuerda que ata muchas espigas separadas en un solo manojo. Por lo tanto, es una ingenuidad hablar de la unidad sin hablar del amor. Y la Biblia afirma que Dios es amor. 1 Juan 4, 7, 8 y después el versículo 16 dicen: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es interesante la redacción griega de la frase amémonos los unos a los otros. Esta frase en el griego dice agapetoi agapomen. Literalmente se traduciría los amados amémonos. Quiere decir, Dios nos pide que nos amemos los unos a los otros, no para ganar o merecer su amor, sino que nosotros nos amamos unos a otros porque ya hemos recibido su amor. El amarnos los unos a los otros es una consecuencia del amor de Dios que se ha manifestado en nuestra vida. Y ese amor de Dios lo hemos recibido por gracia y para compartirlo con otros. Pero la afirmación completa de Juan es: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Este último concepto es básico. El amor es de Dios. No nace en el ser humano. Cualquier cosa que el ser humano fabrique dentro de sí sin la presencia de Dios no es amor. Puede ser cualquier tipo de sentimiento, pero no amor, porque el amor es de Dios. Después Juan sigue diciendo: todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Una vez más, Juan insiste que hay algo que se le otorga al creyente cuando es nacido de Dios. Algo que antes no tenía, algo que está fuera de ese algo, es el amor. Por lo tanto, para amar es necesario nacer de Dios. Y para continuar amando es necesario permanecer en Dios. Ahora tal vez entiendas por qué hay personas religiosas que dicen defender las cosas de Dios y sin embargo son agresivas, hirientes y atacan a aquellos que no piensan como ellas. Este tipo de personas ha conocido la doctrina, pero no a Dios. Porque si lo conociera, pues el amor brotaría de su corazón de manera natural. Pero Juan dice más. Juan afirma que Dios es amor. Bueno, para entender lo que significa Dios es amor, necesito hacer una ilustración infantil, medio tonta. Si Dios estuviera hecho, por ejemplo, ¿de qué estaría hecho? ¿Cuál sería la materia prima de su ser? Pues te digo, esta afirmación o esta ilustración es medio pueril, porque Dios no está hecho. Dios es Dios, pero ¿y si estuviera hecho? ¿De qué estaría hecho? Pues de amor, claro. Bueno, eso es lo que afirma Juan. Dios es amor. Dios no está a un lado, su amor al otro lado, sino que Dios y su amor es una sola cosa. No existe el amor sin Dios. Y es imposible que alguien diga que conoce a Dios o que sigue a Dios si el amor de Dios no se refleja en su vida. Y la realidad es que al principio de todo, en la creación era así. Adán y Eva reflejaban el amor de Dios, el carácter de Dios. Cuando el ser humano fue creado, pues su corazón, el corazón de ellos estaba lleno de amor porque eran semejantes a Dios. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Adán y Eva reflejaban el carácter de su Creador. Pero algo sucedió y el carácter de Dios quedó deformado en nuestros primeros padres.
Aquella pareja unida por los lazos del amor empezó a acusarse después del pecado. Y esa ruptura de relaciones alcanzó inclusive a la propia naturaleza. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Leamos lo que dice Génesis 3, 9 al 12. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Pensemos en este texto después del pecado. El ser humano, cuando pecó, pasó a tener miedo de Dios. Se escondió. ¿Qué significa eso? Que habían perdido el amor, porque mira lo que afirma 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el hecho de que Adán y Eva en el Edén sintieron miedo era una prueba de que habían perdido el amor. Quiere decir, se habían separado de la fuente del amor que era Dios. Ahora, sin amor, observa lo que Adán hace al ser confrontado con su realidad. Acusa a su esposa de ser la culpable de lo ocurrido. Y al acusarlo, naturalmente, la unidad de esa pareja desapareció. Los esposos amados se colocaron en terrenos opuestos. Siguieron casados, claro, continuaron siendo una pareja, pero ya no había unidad. Y la causa era que estaban separados de Dios, la fuente del amor. Habían perdido el amor. Unos versículos más adelante, cuando continuamos leyendo la Biblia, al llegar al capítulo 4 de Génesis, encontramos la triste historia del primer asesinato. Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Aparentemente, porque uno adoraba de una forma y el otro adoraba de otra forma. Digo aparentemente, porque el verdadero motivo era que Caín, aunque adoraba, y estaba adorando llevando el fruto a la tierra, aunque adoraba, estaba lejos de Dios. Esa siempre fue la tragedia de los religiosos. Creemos que porque cumplimos lo que la iglesia pide, creemos que porque seguimos todo al pie de la letra, ya somos buenos cristianos. Y sin embargo, Jesús dijo en Mateo 5:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Percibe la frase, su corazón está lejos de mí. Y cuando alguien está en la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios, que es la fuente del amor, pues esa persona es capaz de hacer cualquier cosa en el nombre de Dios, hasta las cosas más terribles. Y lo hace en el nombre de Dios, pero de un Dios que no conoce, porque aunque honra con sus labios, su corazón está lejos de Dios, que es la única fuente del amor. Vamos a la tercera parte. El pecado trajo desunión porque separó a Adán y Eva de Dios, que era la fuente del amor. Así fue con Adán y Eva, y así fue también con Caín y Abel. Y así fue también en la Torre de Babel. Cada vez que el ser humano se separa de Dios, el amor desaparece en su corazón y surge la desunión y la desarmonía. Después del diluvio, Noé y su familia eran el pueblo de Dios. Se conservaron fieles a Dios y vivían en unidad, unidos en el amor de Dios. Pero el tiempo pasó y mira lo que dice Génesis 11, 1 al 4. En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que, cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Siná y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Mi amigo querido, piensa en las expresiones una sola lengua y unas mismas palabras. Había unidad, las personas tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora, esta unidad no se trataba solo del idioma, sino de la propia vida, de un modo de ser y de vivir. Todos vivían unidos a Dios, vivían en Dios y por Dios. Y el resultado era que aun siendo muchos, actuaban y vivían como si fueran uno solo.
Infelizmente se alejaron de Dios y surgió nuevamente la desunión. El texto dice, se dijeron unos a otros, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre. Yo te pregunto, ¿recuerdas quién fue la primera persona en el universo que quiso llegar al cielo y tener un nombre de importancia? Para recordarte voy a leer Isaías 14:13. Aquí, hablando simbólicamente de Lucifer, dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Quiere decir que cuando la persona se aleja de Dios, que es la fuente del amor, pues ahí el amor desaparece en su corazón. En consecuencia termina la unidad y en lugar del amor surge el egoísmo, que es el factor de los conflictos y las discordias, porque en lugar de amar, ahora la persona se siente Dios, es decir, quiere que todos hagan lo que la persona quiere que todos piensen como él piensa, y ahí todos nos metemos en problemas, la familia, la sociedad, la iglesia, en fin. Vayamos ahora al punto 4. Nuestra lección habla aquí de Abraham como el padre de la fe. ¿Qué es la fe? Podríamos pasar horas y horas, tal vez días y años, filosofando y teologizando en torno de la fe. Pero la vida es mucho más que teoría, es práctica. Los conceptos solo ayudan si se los vive. Y en la vida práctica la fe puede ser definida simplemente como confianza. Si alguien dice que tiene fe en Dios, lo que está queriendo decir es que confía en Dios. Ahora, la confianza en una persona es el fruto de la convivencia con esa persona. Y si deseamos desarrollar fe en Dios, o sea, si queremos confiar en Dios, pues necesitamos aprender a convivir con Él. Y la convivencia con Dios se resume a 3 experiencias prácticas de la vida. Estudiar la palabra de Dios todos los días, conversar con Él en todo momento, a través de la oración, y buscar a una persona y conducirla a Jesús. Al colocar en práctica estas 3 disciplinas, estamos conviviendo con Dios y el resultado será la fe. Abraham era un hombre que convivía con Dios. Por eso era un hombre de fe. Y esa fe se hacía visible en la obediencia, porque la confianza en Dios te lleva a aceptar el plan de Dios para tu vida. Ahora, en cierta ocasión Dios le dijo a Abraham lo que está registrado en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición era la unidad de vida y de propósito que Dios desea para sus hijos. El pecado había traído desunión al mundo, pero el Mesías que vendría del linaje de Abraham traería de nuevo la unidad. Por eso Jesús dijo en Juan 12:32, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, a todos juntaré, a todos reuniré. Ese siempre fue el deseo de Dios para sus hijos. Pero el factor de unidad sería Cristo, la fuente del amor. Infelizmente el pueblo de sus días no aceptó a Jesús. Y el maestro se lamentó diciendo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y con esta actitud rebelde de Israel, el plan de Dios de bendecir al mundo con el bendito don de la unidad nunca se hizo una realidad. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando del pueblo escogido de Dios. Leamos Deuteronomio 7:6-8. Está refiriéndose aquí al pueblo de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. ¿Y cuál había sido el propósito divino para escoger a Abraham y sus descendientes como su pueblo? Que fueran una bendición para el mundo
y que el mundo viera que es posible vivir en unidad, como una sola familia, a pesar de las diferencias de temperamentos, formas de rostros, colores o banderas. Mis hermanos queridos, el comentario de esta semana tiene como propósito mostrarnos que para vivir en unidad necesitamos cada uno vivir en Dios, reflejar el amor de Dios, el carácter de Dios, un carácter que Adán y Eva reflejaban antes del pecado, pero que después con la caída en el pecado, ese carácter se deformó. Hoy día, naturalmente, con nuestra naturaleza, con nuestro carácter natural, somos incapaces de amar. Hoy día cada uno quiere hacer lo que quiere, cada uno piensa como quiere. Hoy día, para haber unidad, para el hombre pecador, que no ha sido transformado por el poder de Dios, para que haya unidad, todos tienen que pensar como Él piensa. Si las personas no piensan como yo, entonces no hay unidad. No estamos dispuestos a renunciar a nuestras ideas particulares, a someternos humildemente a lo que la palabra de Dios dice. Solo Dios puede transformarnos por entero. Cuando el carácter de Dios se refleje en nuestra vida, aprenderemos a respetarnos unos a los otros, a ser mansos, como es el Señor Jesucristo, que un día dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay personas que están dispuestas a no hacer esto, no hacer aquello, hacer esto, hacer aquello, pero no están dispuestas a ser mansas y humildes de corazón. Y sin embargo, lo que más Dios quiere es que vayamos a Él tal como somos y nos dejemos transformar, y que su carácter se refleje en nuestra vida. Entonces viviremos como familia unida, como iglesia unida. Y en esto, dijo Jesús, conocerán los otros que sois mis discípulos, cuando os amareis los unos a los otros. Que Dios te bendiga ricamente. Como digo, este es un nuevo trimestre. Vamos a estudiar a lo largo de estos 3 meses diferentes aspectos de la unidad en Cristo. Vuelvo a repetir, la unidad en Cristo. Sin Cristo no hay unidad. No es la unidad en la manera de pensar, es la unidad en Cristo. Ahora, ¿puede haber unidad en medio de la diversidad? Quiere decir, unidad quiere decir uniformidad. Todos estos asuntos vamos a ir estudiándolos a lo largo de 3 meses. Que el Espíritu de Dios se mueva a lo largo y ancho del planeta donde la iglesia está, de tal manera que el Espíritu haga lo que los seres humanos no podemos hacer y seamos una iglesia unida en Cristo. Un abrazo para todos.